Buenas tardes o buenos días, no sé qué quieres. Muchas gracias por acompañarnos. Venimos en representación del Museo de Arte Contemporáneo Lima, ¿no? Aquel museo nuevo, relativamente nuevo, que funciona o viene operando en Barranco, en lo que sería el Parque Manuel Beltroa o Beltroy para algunos, que es el famoso Parque de las Lagunas, ¿no? Y que está antes del Estadio Chipoco. Quienes vamos a presentar justamente esta participación que está dividida en dos partes. Se encuentra conmigo la señorita Elisa Granda y bueno, quien les habla, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de la parte histórica de lo que vendría a ser cómo se va generando lo que es el museo en sí, ¿no? Y bueno, Elisa la parte educativa, ¿no? La gestión educativa. Bueno, voy a empezar con mi participación, disculpando un poco siempre protocolos de las damas primero y el varón después, solo que el tema lo merita así, ¿no? Mil disculpas por esto. El, bueno, el primer punto es que cuando hablamos de Museo de Arte Contemporáneo actualmente hay que referirnos hacia atrás, hacia la creación de un instituto, una asociación que se denomina IAC, Instituto de Arte Contemporáneo, que hacia el año 55 irrumpe en el medio de una manera interesante y que ésta se constituye como una asociación sin fines de lucro, ¿no? Obviamente, y que tiene que ver con lo que vendría a ser la gesta del arte, digamos, en ese momento llamado contemporáneo, ¿no? Y en la cual se presentaba como un espacio, una plataforma, sobre todo plataforma, que promovía lo que vendría a ser el arte de vanguardia de aquel entonces, ¿no? Entonces termina, digamos, irrumpiendo en el medio y generando todo un cambio en la forma de mirar del tema del gusto y también en el ámbito de lo que es la producción del arte, ¿no? En el contexto se generaban varios movimientos en las cuales se superponían varias tendencias, ¿no? El arte que promovía el Jack realmente es básicamente el arte abstracto, ¿no? Expresionismo abstracto y variaciones dentro de lo que es el abstracto, ¿no? Y surge como, digamos, una tendencia que buscaba internacionalizar y abrir, digamos, las fronteras de la producción artística y cultural peruana, pero sobre todo limeña, ¿no? De aquel entonces, que estaba marcado sobre todo por tendencias como el indigenismo, de manera muy fuerte, ¿no? Acuérdense Sabogal y todo su movimiento, ¿no? Y además la Escuela de Bellas Artes que había tomado la postura del indigenismo como parte de todo toda una tendencia, o sea, un movimiento, ¿no? Que hacia los años 40, 50 ya se veía desfasado, pero se seguía generando o produciendo. Además, había otro movimiento muy fuerte que era el famoso realismo social, ¿no? Esa con tendencia, digamos, hacia los temas de las problemáticas de aquel entonces, ¿no? Los movimientos de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta nueva tendencia provocaba o buscaba o se insertaba en lo que es el tema de la investigación, tanto formal como también técnico, ¿no? Técnico que implicaba también soportes materiales, ¿no? Y de una tendencia teórica, ¿no? Dentro de esta generación justamente coincide con un grupo de artistas que no necesariamente tenían conexiones con, digamos, o raíces, digamos, andinas, ¿no? Y aquí está la lista de los nombres de los artistas quienes se integraron, digamos, a todo el movimiento abstracto, ¿no? En principio de manera independiente y después siendo, digamos, avalados por esta institución, ¿no? Entre ellos está, bueno, el conocidísimo Fernando de Cislo, Joaquín Roca Rey, el escultor, Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? El poeta, además, Jorge Piqueras, también escultor polifacético, ¿no? Porque también pintaba, José Bresciani, ¿no? Que también hace trabajos de diseño, ¿no? Benjamín Moncloa, sobre todo pintor, y él es uno de los bien interesante porque él promovió lo que es el arte erótico de aquel entonces, ¿no? Imagínense en los años 40 con ese tema, ¿no? Era bastante fuerte, ¿no? Y criticado además, ¿no? Y Emilio Rodríguez Larraín, ¿no? Que es uno de los artistas bastante importantes de época, ¿no?
y además conocido, insertado en todo lo que es la producción plástica internacional, ¿no? Se codea con gente de Europa, básicamente París, ¿no? Y resulta que uno de los miembros que integraba esta institución, ¿no? Era Luis Miro Quesada, que además tenía acceso a lo que vendría a ser el diario El Comercio, y el diario El Comercio se convierte en uno de los voceros de difusión, de crítica de justamente este movimiento. Un poquito yendo hacia los años 40, se había generado un grupo, ¿no? Que juntaba, eh, eh, que reunía, digamos, a intelectuales, técnicos, artistas, ¿no? Que se llamaba el Grupo Espacio, ¿no? Eran intelectuales que terminaron apostando, ya fíjense cómo viene la tendencia del arte abstracto hacia los años 40, ¿no? Y ellos tenían una galería, un espacio que, según cuenta Cislo, funcionaba, tenía 2 pisos, ¿no? Y se ubicaba en la calle Ocoña, ¿no? Ocoña 174, ¿no? Y esto vendría a ser, bueno, y era dirigido por Francisco Moncloa, ¿no? Paco Moncloa, como muchos lo conocen, o lo llamaban así, termina, digamos, también apostando por esta nueva asociación. El Grupo Espacio, muchos de los miembros del Grupo Espacio terminan, digamos, viéndose comprometidos, interesados en la propuesta del JAC, ¿no? Y entonces el Grupo Espacio se termina, digamos, desvaneciendo, desapareciendo, para, digamos, convertirse en muchos de sus miembros en integrantes del JAC, ¿no? Entonces, con ello, con la presencia del JAC, de una manera mucho más formal, más sólida, ¿no? Termina el movimiento abstracto consolidándose. Algunos lo llaman el movimiento de la no figuración, ¿no? Como lo menciona el crítico e investigador de arte Alfonso Castrillón, en uno de sus proyectos de tensiones generacionales que fueron presentados de manera secuencial en el IBNA, ¿no? Y en la cual tiene que ver con esta tendencia a, digamos, la desaparición de la figura humana sobre el lienzo, ¿no? De aquí se genera una serie de debates, una serie de intercambios intelectuales muy importantes, porque a través de 2 medios, ¿no? Tanto, por un lado el comercio y por otro lado la prensa, ¿no? En esa época la prensa tenía bueno, existía, uno, y dos, era un medio tan importante, digamos tan importante como el comercio, y además muy leído, además, ¿no? Y además con esa apertura hacia lo que es el apoyo hacia la cultura, ¿no? Y ahí en la prensa escribía Salazar Bondi, ¿no? Y justamente termina, que dicho sea de paso, era miembro, en principio abrazó, digamos, era miembro del Grupo Espacio, abrazó la tendencia del abstraccionismo en aquel momento, pero después termina, digamos, marcando una postura más radical y se opone a este abstraccionismo, ¿no? Porque termina saltando lo que es el tema de interés por lo que es el arte con esa perspectiva, esa visión social, ¿no? Entonces termina generándose interesantes artículos. El debate era a través de los medios, y mucha gente del ámbito cultural termina siguiendo este debate que se generaba a través del comercio y la prensa, ¿no? Miro Quesada a través del comercio, obviamente, y la prensa en la cual escribía Salazar Bondi, ¿no? Es interesante, si ustedes pueden encontrar esta información, hay una publicación que sacó, me parece, Jaime Capodónico, que se llama La voz en el caos, ¿no? Que es dedicado a Salazar Bondi, ¿no? Y que reúne estos artículos que fueron emitidos en la prensa, ¿no? No estoy seguro, yo no recuerdo, por ese tiempo que no lo he revisado, si incluía algunas cosas, algunas respuestas de Miro Quesada que se generaba a través del diario El Comercio, ¿no? Pero fue un momento bastante interesante, puesto que si miramos ahora, digamos, no hay esa especie de dinámica, ¿no? Intelectual a través de los medios, ¿no? Hoy hay una especie de silencio, los medios no apoyan mucho, es más, reducen en los pocos espacios que son o dedicados, están destinados a lo que es la cultura, ¿no? Y lastimosamente esa cuestión del debate, ¿no? Que es algo que era importante y es algo importante, lastimosamente se ha venido perdiendo, ¿no? Y bueno,
yo he mencionado algunos opositores, sobre todo a Sebastián Salazar Bondy, pero es importante también un crítico y literato de aquel entonces, Juan Ríos, ¿no? Alejandro Romualdo, muchos lo conocerán, que es el poeta que murió hace poco, y nuestro artista Cérvulo Gutiérrez, ¿no? El Jack marcaría un punto importante, puesto que sería, digamos, digamos, marcaría la institucionalidad o institucionalización de un movimiento, de un movimiento cultural, ¿no? Y eso es importante, puesto que el instituto estaría conformado por por empresarios, ¿no? Entonces, lo cual permitiría, digamos, un aval económico para todo lo que vendría a ser inversión a favor sobre todo del arte, ¿no? Y de esta manera, lo que aseguraba esta institución era, por un lado, producción artística, apoyaba mucho a los artistas peruanos, pero también apoyaba mucho lo que vendría a ser el intercambio de artistas extranjeros, pero de buen nivel, es decir, de aquellos artistas que estaban en apogeo tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Entonces, esto permitió, digamos, tener hacia los años 50 y 60 exposiciones de artistas en boga en aquel momento, como por ejemplo el caso Roberto Mata, ¿no? Gines Parrá, ¿no? Santiago Tañón, bueno, también trajeron o gestionaron la avenida de Ginsberg, Allen Ginsberg, Joseph Albers, ¿no? Artista geométrico, algunos que en algunos momentos se orienta hacia lo que es el filo duro, ¿no? Y además fue maestro de Regina Plijaskis, no sé si ustedes conocerán a esta artista, ¿no? Wilfredo Blanc, Armando Morales, ¿no? Y Asia Yankers también, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? Una de las gestiones bastante importantes y reconocidas del YAG fue justamente el esfuerzo y la gestión bastante titánico, dicho sea de paso, por este artista Oteiza. Es un escultor español, ¿no? Quien transformó todo lo que es la idea, el concepto de escultura, escultura moderna en ese momento, ¿no? Y se hizo una serie de esfuerzos y además luchas, porque ellos lograron que venga Oteiza, ¿no? Y a partir de esa avenida lo comprometieron a que, digamos, diseñe una obra, ¿no? para un espacio de la ciudad de Lima, ¿no? Y finalmente ese espacio de la ciudad de Lima fue la Plazuela San Agustín, ¿no? Que dicho sea de paso se volvió transformada entre esos años, entre 55 y 62, porque bueno, siempre tenemos esa tendencia a poner piletas en cualquier plazuela o patios, parques, ¿no? Entonces se estudiaba la posibilidad de una pileta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este instituto promovió a que se considere el proyecto de Oteiza para ser instalado en la plazuela San Agustín, ¿no? Acuérdense que también esa plazuela justo se transformó porque se construyó el edificio de la compañía de seguros peruano-suiza, ¿no? Y justamente hacia el año 62 es cuando se logra que la escultura de Oteiza, bueno, Oteiza no manda la escultura, pero sí manda el diseño con todas las especificaciones del caso, y sean dos artistas peruanos quienes terminaron produciéndola, ¿no? Pero tanto el momento de su producción como también la instalación siempre estuvo lleno de críticas, de una serie de levantamientos, digamos, porque no entendían lo que era el abstraccionismo en aquel momento, ¿no? Y recibieron muchas críticas, inclusive para lograr, digamos, que la producción de esta escultura se hicieron una serie de actividades de carácter público, benéficos, ¿no? Pero con críticas de por medio, ¿no? Organizaron rifas, por ejemplo, ¿no? Para conseguir los fondos para, digamos, poder lograr esta fundición, ¿no? Para comprar los materiales y la producción misma, ¿no? Y esta es la muestra de la escultura. La obra se llama Homenaje a Vallejo, ¿no? Él siempre se sintió muy atraído por la poesía y la magia de Vallejo, y en sus escritos le dedica una serie de análisis, una serie de reflexiones a la poesía misma de Vallejo, ¿no? Inclusive
tiene bocetos, hay unas obras publicadas de Oteiza de época, y después hay una recopilación reciente sobre Oteiza, eso lo pueden encontrar en la web, la cual se incluye, digamos, el estudio de lo que sería la escultura, ¿no? Que actualmente se encuentra en la plazuela San Agustín, ¿no? Interesante además porque cuando viene Oteiza, él lanza un manifiesto donde declara la muerte de la escultura, ¿no? Entonces ahí es donde él deja de producir definitivamente, ¿no? Digamos, en parte agradece, digamos, esa visita a Lima porque terminó como que cerrando su etapa creativa, ¿no? Por ese lado, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas más que ya me alargaría, me tomaría mucho tiempo seguir explicando sobre esto. Bueno, puse una crítica de época, fíjense, en la prensa del 62, ¿no? Menciona, ¿no? La estela funeraria no fue del agrado de un crítico anónimo que con tinta negra escribió encima de la placa conmemorativa frases que en síntesis decía que la escultura era poco menos que un adefesio. La inscripción fue borrada apresuradamente. Entonces imagínense todo digamos, el rechazo que había por esa tendencia hacia el extraccionismo, ¿no? Bueno, habíamos dicho que el YAC es un espacio de vanguardia en este, no solamente en esta labor de, digamos, de difusión del arte, digamos, de la programación que empieza a realizar a través de la galería, ¿no? De su galería, también empieza lo que es la colección, ¿no? La colección de obras a través de los artistas que participaban en estas exposiciones, ¿no? En otros casos también muchos de sus socios, como eran empresarios, ¿no? Obviamente tenían dinero y compraban obras para donarlos al YAC, ¿no? Y justamente es la época en que la colección empieza a hacerse de obras, sobre todo de artistas latinoamericanos de esta época, ¿no? Bueno, en un texto de Elia Román, que fue escrito para la apertura, digamos, del museo, ¿no? Para la inauguración del museo al público, digamos, escribió esto, ¿no? Anticipando la propuesta por un arte producido por América Latina, con características propias, pero con notarias raíces locales, donde tradición cultural, geografía y cosmovisiones lograron mostrar su rostro, se crea el Instituto de Arte Contemporáneo, iniciando en 1955, una labor que solo fue interrumpida a principios de los años 70. Ustedes dicen, ¿por qué fue interrumpida en los años 70? Porque se vino el gobierno militar y muchos de los empresarios se retiraron del país y se vieron, digamos, limitados en su accionar, en sus inversiones, etcétera, ¿no? Hacia el año 90, el instituto retoma sus labores de manera constante, pero sobre todo por algo bastante importante, ¿no? Hacia los 80, segunda mitad de los 80, el alcalde Bedoya, el hijo, ¿no? De Miraflores, ¿no? le propone un espacio en Miraflores para hacer realidad el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Una idea que ya venía rondando por la cabeza de los directivos del YAC, y justamente le ofrece lo que vendría a ser parte del terreno del Parque Salazar, ¿no? Lo que hoy día es Larcomar, ¿no? Lastimosamente, no pudo concretarse por cuestiones políticas, ¿no? Y finalmente el proyecto quedó varado, ¿no? Bueno, hacia los inicios del YAC, interesante porque jugaron con 3 sedes, ¿no? Girón Ocoña, lo que es la galería inicialmente, en el año de la Ocoña 174, la calle Belén 1058 y el Museo de Arte Italiano, ¿no? Ese que está en el Parque Neptuno, en lo que vendría a ser al lado del Sheraton, ¿no? Bueno, y cuando dejaron de funcionar en espacios, digamos, alquilados, prestados, etcétera, las obras lo dieron en posición, en primer lugar, a lo que sería el Museo Universitario de San Marcos y luego al Museo de Arte de Lima, ¿no? De ahí es cuando terminan retirándolo y ya llevándolos a las instalaciones cuyo alineamiento se orientaba hacia lo que sería el indigenismo, pero que se desarrollaba muy aparte del movimiento indigenista, ¿no? ¿No? Y fue bastante interesante y contundente, digamos, la presencia de Urteaga, sobre todo en un medio como el YAC, ¿no? Y también, bueno, apoyó mucho en lo que es las representaciones peruanas en bienales como la Venecia, el de Sao Paulo, ¿no?
Bueno, ese es un poco el material que se producía en aquel entonces. Eran catálogos muy simples, no había las fotos, ¿no? Porque eran muy costosas, o no se estilaba, y si habían imágenes eran en blanco y negro, ¿no? ¿no? Y bueno, puse esta imagen a la de al lado porque me pareció interesante, por ejemplo, quienes estaban en lo que es el consejo, digamos, del JAC, ¿no? Gente reconocida, empresaria, por ejemplo, aquí está quien fue el ministro de Economía, que entonces Manuel Ulloa, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Bueno, en fin. Este es un poco las actas de reuniones. Dentro de ellos participaba, por ejemplo, Fernando de Cislo, ¿no? Quien fue un gran promotor de todo este acercamiento de artistas, ¿no? Mucho aportó digamos, la presencia de artistas en el ya y en que viniesen artistas del extranjero importantes en aquel entonces y además también de muchas de las donaciones, ¿no? Bueno, un poco estos cambios de sede, debido siempre a circunstancias de orden económico, nunca afectaron ni las metas de la institución ni su realidad, que no están identificadas con un local, sino con una labor que es principalmente de servicio a la comunidad. El JAC nunca fue un espacio físico, sino que fue su colección de obras, sus actividades y sobre todo su propósito de contribuir al desarrollo cultural de nuestro país. Me pareció importante considerar este punto porque sí, pues el museo estuvo bueno, la colección, y después ahora vendría a ser museo, siempre estuvo como que andando y náufrago de espacio, ¿no? Estaba buscando siempre dónde poder aterrizar, ¿no? Hasta que finalmente se dio la posibilidad de que se realice en el distrito de Barranco, con una serie de problemas además, ¿no? Pero bueno, finalmente actualmente es una realidad, pues, ¿no? Y este es el proyecto de lo que vendría a ser la ubicación del museo en Larcomar, ¿no? Lo que vendría a ser Larcomar ahora, en el Parque Salazar. Y este vendría a ser el proyecto inicial del MAC, ¿no? En la cual participaron Cartucho Miro Quesada, Miguel Cruchaga y Frederick Cooper, ¿no? Y después tiene la propuesta del parque este que le menciono, actualmente el Parque Manuel Beltroy, ¿no? Que en aquella época se encontraba totalmente abandonada, ¿no? La laguna seca, y además era un centro de fumadero, de ladrones, etcétera, etcétera, ¿no? E inicialmente era un centro cultural, pero dejó de recibir el apoyo y quedó abandonado, ¿no? Y bueno, este es a los inicios de la construcción del museo, ¿no? Fue un proceso bastante largo, además teniendo que luchar contra, digamos, los vecinos que se habían opuesto porque el parque lo consideraban como un espacio emblemático para los vecinos del Barranco, era como su insignia, su identidad, ¿no? Y bueno, dentro de todas las condiciones precarias, en términos de inmobiliarios, empezaron a hacer una serie de actividades, ¿no? Encuentros de grafiteros o los que hacen grafitis, digamos, intervenciones en las paredes, en este caso alquilaron un container, ¿no? Y bueno, y presentaban obras, fíjense, el techo ni siquiera se había concluido, ¿no? Pero como recibía siempre presiones de las distintas gestiones municipales, entonces tenían que de una u otra manera generar actividades, ¿no? Porque si no también se corrían riesgo de que les cancele la entrega del espacio, ¿no? Y bueno, acá hay un poco con algunos espacios más acabados, pero sí con iluminaciones bastante precarias, ¿no? Y se hicieron cosas, ¿no? Se hicieron actividades, ¿no? Muy mínimas, de bajo presupuesto económico, pero había un esfuerzo de por medio, ¿no? Aquí un poco ya algunos de los ámbitos, de los espacios, digamos, más logrados, ¿no? Esto es lo que vendría a ser la sala 3 actualmente, ¿no? Y bueno, y un poco puse esta imagen para que sepan cómo fueron las condiciones de trabajo, ¿no? Fíjense, la luz apenas era con una lámpara que se tomaba con un cordón, ¿no? Una toma, una extensión eléctrica, ¿no? Y como había el rechazo siempre de los vecinos y siempre había este problema, se generó un programa que era el Parque Estudio, ¿no? Entonces, actividades, talleres, donde los vecinos, los hijos de los vecinos podrían participar de estas dinámicas, ¿no? Y bueno, este es un poco ya el proceso más logrado, ¿no? Y bueno, hay que reconocer que bueno, el MAC, en este caso ya como institución, el MAC, ¿no? El MAC es hijo, o es hijo del JAC, ¿no? Actualmente se maneja de una manera independiente y tiene un consejo
o un comité consultivo, digamos, para todo lo que es, vendría a ser la parte organizacional, los proyectos que son aprobados para la realización de las exposiciones, la búsqueda de auspicios, porque eso también es una labor que se viene desarrollando ahí, para lograr, digamos, traer artistas o exposiciones de buen nivel, ¿no? Como la que actualmente tenemos, ¿no? Y bueno, hacia los 90 se hizo un evento que fue una subasta con el apoyo de la Casa Christie's, ¿no? Aquí en el Centro Empresarial en San Isidro, ¿no? Y el apoyo también de la empresa en ese entonces, Belsau, ¿no? Para, digamos, conseguir fondos y lograr el levantamiento y el término bueno, no término, pero por lo menos el avance de la infraestructura del museo, ¿no? Entonces participaron artistas de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, y también artistas nacionales, ¿no? El, el, el otro punto importante es sortear lo que vendría a ser los trabajos y todo el trabajo tedioso de las gestiones burocráticas de los municipios, ¿no? En la parte anecdótica habían personal de los municipios que querían cobrar coima, ¿no? Para que, digamos, pueda firmar y agilizar los procesos, ¿no? Bueno, hubo una serie de problemas, ¿no? Y y por otro lado también el esfuerzo del personal y los directivos del MAC de aquel entonces, quienes lograron, digamos, con ahínco y con continuidad y con esfuerzo y sobre todo con bastante sacrificio sacar adelante el proyecto MAC, ¿no? Dentro de los objetivos, promover, incrementar la colección del MAC, o sea, la MAC si bien compró obras o recibió obras de los 50, 60, bueno, la colección, hay que decir la verdad, está desfasada, pero se viene haciendo gestiones para, digamos, buscar actualizar de alguna manera la colección, ¿no? Entonces hay un programa de comodato que se ha iniciado desde el año pasado, el proceso es bastante largo, pero de a pocos se viene logrando cosas interesantes, ¿no? Es un trabajo de hormiga que hay que levantar y hay que ejercer, ¿no? Porque demanda tiempo, demanda sobre todo trabajar con el poder de convencimiento de algunos casos de los artistas y otros de los coleccionistas también, ¿no? El comodato es un préstamo mediano o largo plazo, por si acaso, de las obras. No es que pase a propiedad o completa del MAC, sino que el MAC se convierte en el centro, el espacio o la institución de custodio de ese bien, ¿no? El otro es alentar el conocimiento del arte, sobre todo del arte moderno, el arte contemporáneo, ver el museo como un espacio educativo y de promoción de derechos culturales, hacer que sus procesos estén dirigidos a la creación, el diálogo y la interacción social, buscar el reconocimiento de la comunidad desde el patrimonio del museo y la memoria colectiva y participativa, ¿no? Ahorita, digamos, ya ha bajado el porcentaje de negatividad de parte de los vecinos, incluso los mismos vecinos consumen el espacio del mar, los parques o los jardines, ¿no? Y bueno, hay, digamos, programas que se realizan a favor de ellos, ¿no? Consolidarse como un espacio referente al ámbito del arte actual a nivel tanto nacional como internacional, ¿no? Y eso lo hemos empezado, digamos, y con buen pie desde prácticamente este año, ¿no? De manera contundente, tenemos artistas ya para el próximo año como Jesús Soto, David Lachapelle, por ejemplo, no sé si algunos conocen de él, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando con ello, ¿no? No sé, hay proyectos para ver si gestionamos lo que es Andrés Serrano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también por otro lado el tema de la investigación, que es una de las labores arduas que ha iniciado el museo. Cada proyecto, cada proyecto que nosotros buscamos o solicitamos o que los mismos, algunos casos gestores, curadores, historiadores de arte o artistas mismos, siempre se le exige que tenga un nivel de investigación, o sea, en el sentido de cada proyecto, ¿no? Textos sustentatorios, objetivos, bibliografía como parte de la investigación en sí, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque nosotros queremos que tanto la parte visual esté acompañado de la parte de la investigación, ¿no? El tema de conocimiento, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque lo que se apuesta es de que no solamente se realice la exposición, sino si se logra conseguir auspicios, sacar una publicación, es decir, un catálogo libro o un folleto, si es que no se llega a conseguir, ¿no? El dinero, ¿no?
pero siempre dejar un material de memoria, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Y de ahí viene un poco el nexo del tema de museo memoria, museo documento, museo archivo, ¿no? Aparte de, de esta idea de identidad, ¿no? Y bueno, y algunas imágenes del museo de hoy, ¿no? Eso es lo que actualmente es el museo. Fíjense cómo ha cambiado bastante, ¿no? Ya más logrados, ¿no? Tenemos tres grandes espacios, ¿no? En la cual hay tres salas, tres salas que están vinculadas o dos salas propiamente dichas que tiene que ver con lo que son proyectos temporales, y la sala grande que está a la derecha, digamos, se divide en dos áreas, ¿no? Uno para proyectos también temporales y la otra que vendría a ser de la colección. Como la colección está todavía bastante desarticulada, entonces trabajamos de esa manera, ¿no? Que esté presente la colección, igual tratando de buscar préstamos, en algunos casos donaciones, ¿no? Para, digamos, lograr un mejor cuerpo, ¿no? de obras que permitan, digamos, establecer un discurso continuo, lógico, ¿no? De lo que vendría a ser una mirada de época, digamos, ¿no? Bueno, dentro de las piezas tienen que ver con lenguajes dentro del abstraccionismo, el pop, el art, el expresionismo, indigenismo, el arte povera, el surrealismo, ¿no? Informalismo y sobre todo conceptualismo, ¿no? En promedio tenemos 152 obras, ¿no? Promedio, y ya justo le expliqué lo del programa del Comodato, ¿no? Y bueno, dentro de la colección, algunas imágenes. Esta es la sala, una vista de la colección, ¿no? Una de las últimas donaciones ha sido del propio artista Ramiro Iona, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí mostrando un poco las piezas que se compone la colección, ¿no? De Álvaro Barrios, un artista colombiano muy importante, ¿no? Seguí, bueno, Gastón Garro también, y bueno, les hablé un poco de los proyectos temporales, algunas vistas de algunos proyectos que hemos logrado desde el año pasado, ¿no? Una muestra colectiva de una colección, perdón, de fotografías. De Ceballos, por ejemplo, que tenía que ver con, en realidad era un proyecto sonoro, ¿no? De intervención espacial. Y este es lo que venimos presentando actualmente, ¿no? Que es el famoso Big Muniz, ¿no? En la cual, digamos, gracias a este proyecto es que el museo ha empezado a atraer más público. Tenemos visitantes todos los días, turistas, ¿no? Digamos, esto nos ha abierto también la posibilidad de contactarnos con artistas de nivel internacional, ¿no? Hay artistas que incluso nos mandan correos con los proyectos que están interesados en exponer, en presentar cosas, ¿no? Unas vistas de la sala, este es Big Muniz, con un taller de niños, visita guiada para niños. Esa es la otra propuesta de Mario Silva, es un artista peruano joven, ¿no? Que actualmente viene presentando este proyecto que se llama Nocturno, ¿no? Y bueno, este es Ágata Ruiz de la Prada, española, sobre todo de la movida madrileña de los 80, ¿no? Que justamente viene presentando también sus vestidos, ¿no? Bueno, yo para cerrar rápidamente, quiero hablar algunas consideraciones finales dentro de lo que vendría a ser el arte contemporáneo. En principio, hablar de lo contemporáneo y moderno en arte son conceptos que pueden estar referidos a cuestiones de ubicación y correspondencia cronológica con la historia, ¿no? Cuando hablamos de modernismo, ahí tiene un periodo en la historia conocida con ese término, ¿no? También y su contexto, ¿no? Pero a veces cuando queremos hablar de arte decimos qué moderno, ¿no? Entonces, para muchos ese término de moderno actualmente no funciona, no opera, etcétera, ¿no? Pero para otros, o sea, para muchos, ¿no? Nos parece una forma de decir, bueno, que es una expresión actual o contemporánea, como decimos, ¿no? El término contemporáneo también se refiere a esa última parte digamos, de la historia, ¿no? O sea, son términos que fueron creados por, digamos, segmentar las etapas de la historia, los procesos históricos, ¿no? Pero que terminan, digamos, cuestionándonos o terminan generando una serie de complicaciones al momento de hablar, por ejemplo, de obras de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, por decir, una obra de Leonardo, todas las veces que tenemos la posibilidad de verla, nos va a parecer tan fresca y tan directa y tan viva,
que decir, que es una obra muerta, una obra, o una obra no contemporánea, o sea, es una obra de Leonardo o una obra de medieval puede ser tan contemporánea como puede ser una pintura por ejemplo, de Fernando de Sislo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces son cuestiones bastante relativas, ¿no? En ese sentido, ¿no? El otro punto es el arte ha visto cambiar su concepto de lo bello a lo largo de estos últimos 2 siglos y las ideas de belleza son relativas y puede encontrarse, por ejemplo, belleza desde el horror o de lo feo, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, aquí ahorita mencionar a José Tola, ¿no? Cuando Tola irrumpe en el medio, en finales de los 60, 70 y después en los 80, con unas cosas monstruosas, etcétera, y después en los 80, en mediados de los 80 con sus monstruos, sus quimeras, ¿no? Obviamente todo el mundo pensó que no iba a vender y sin embargo vendió, ¿no? Y fue el artista exitoso de los 80 y el artista maldito, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar y decir, "Güey, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está lo bonito, lo bello, etcétera, ¿no? Y ustedes no sé si se acordarán las cosas de Tola, ¿no? Unas maderas quemadas, tubos quemados, doblados, pegados, con clavos oxidados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo les pregunto, ¿dónde está lo bello, ¿no? Ahí, ¿no? O lo hermoso, ¿no? Bueno, en fin, son cuestiones relativas, ¿no? 3, los formatos en el arte se han desplazado en soportes diversos que van desde la tela o el lienzo, que son los soportes, el soporte clásico, además del papel, etcétera, hasta el ámbito o el ámbito de lo online, ¿no? De la web, por ejemplo, ¿no? La performance, el video que termina hablando totalmente de propuestas efímeras, ¿no? Entonces, ahora el consumo del arte, lo que venía hablando Hernán Pasos, ¿no? Es decir, lo material se ha venido desvaneciendo, ¿no? Volviéndose efímero, ¿no? Y el hecho finalmente artístico termina quedando como un rastro, como una huella a través de lo que vendría a ser el documento, ¿no? Es la fotografía, ahora nos venden el arte a través de los videos, videoarte, ¿no? Los catálogos firmados, con edición limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Cuarto, el arte es asumido hoy en día como un fenómeno comunicacional que encuentra desde la imagen y el sonido sus recursos de expresión para acercarnos a experiencias sensoriales que tienen por objetivo la reflexión, el disfrute y la contemplación, ¿no? Es decir, ya el tema de lo bello, etcétera, ya se ha desvanecido y ahora se propone o se apuesta por el arte que integra, digamos, temáticas o reflexiones o problemáticas sociales, culturales, ¿no? Y también, ¿por qué no quedarse solo en el ámbito estético también, ¿no? Aquellos que simplemente se quedan en el ámbito del disfrute, del tema de la composición, ¿no? De la cuestión la cuestión sensorial, nada más, ¿no? El efecto, ¿no? En la retina, en el visitante, ¿no? 5. Hablar de la contemporaneidad en el arte o lo contemporáneo solo es posible a partir de su importancia y aporte al ámbito de la historia del arte mismo, su contexto sociocultural, su indagación formal y material en un sinceramiento del lenguaje personal del artista. Algo sí bastante importante, ¿no? Hernán Pasos dijo algo bastante interesante, ¿no? Eh, todos pueden hacer todos pueden seguir haciendo, digamos, abstraccionismo o pop, ¿no? Pero no todos quedan, pues. O sea, se produce, pero hay muchos que no venden, hay muchos que desaparecen dentro de lo que es el ámbito cultural, ¿no? Solo quedan realmente los que son genuinos, ¿no? Los que realmente tienen hacen una producción, una investigación de sus creaciones, o sea, en las cuales ellos mismos se reconocen, ¿no? Porque finalmente la obra de arte es como una novela, o es en la cual lleva la firma de uno, la huella de uno, ¿no? Entonces, cuando uno ve una obra, decir, este es Runsei Tanaka, este es Tokeshi, este es Sabogal, Julia Coesido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Termina como diferenciándolo y marcando su posición, ¿no? Y sobre todo marcándonos, es decir, llevándonos en la memoria, ¿no? Entonces, automáticamente establecemos una serie de relaciones, ¿no? Y es el tiempo lo que termina también digamos, haciéndolo vivo, ¿no? Es decir, constante, ¿no? Es decir, uno puede dejar de ver Tilsa, pero cuando ve Tilsa en la calle, en un afiche, qué sé yo, automáticamente lo vincula, ¿no? ¿No? O sea, así han pasado 10 años donde no hemos dejado de ver Tilsa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, y lo reconocemos, ¿no? Es igual cuando vemos la Gioconda, automáticamente Da Vinci, ¿no? A pesar de que no hayamos visto la Gioconda, ¿no? ¿No? Porque hay otros factores que han jugado para que, digamos, quede en nuestra memoria, ¿no? ¿Mm? Y bueno,
Eso los agradecimientos del caso, ¿no? La gente que ha ayudado mucho en todo este trabajo. eh, y bueno, muchas gracias también, ¿no? Creo que me pasé un poco. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Elisa Granda y yo les voy a hablar del área de educación del Museo de Arte Contemporáneo. A ver, lo primero es recordar un poquito lo que Juan estuvo explicando acerca de la misión del museo. La leeré rápidamente. La misión es dar a conocer las manifestaciones más significativas del arte contemporáneo nacional e internacional a una audiencia amplia y plural, poniendo al servicio de los artistas y de la comunidad programas culturales y educativos que complementen la experiencia. Ahora, ¿esto cómo lo vivimos desde el área de educación? Digamos, nuestra meta es poder acercar, sí, el arte contemporáneo desde la comprensión y el disfrute, digamos, de lo racional y lo sensorial, al público infantil, joven y adulto, ¿no? Considerando el arte contemporáneo, sí desde un punto de vista estético, pero no solo desde ese punto, sino también como una herramienta para el desarrollo de capacidades que contribuyan a la formación, al enriquecimiento de los visitantes. Ahora, para comenzar yo quería hacerles recordar un poquito a ustedes cuál fue la primera vez que visitaron un museo. Bueno, este es un niño muy pequeño, es el hijo de Ramiro Yona, que está justamente visitando una muestra de su papá. Pensaba yo cuando hacía el PowerPoint en mi experiencia como visitante de museos. Cuando yo era niña, en los años 80, la clásica era ir pues al Museo de Arte de Lima. Recuerdo que entrábamos por la puerta de Paseo Colón y recuerdo haber ido muchísimas veces a ver esta pintura tan grande e impresionante, Los funerales de Atahualpa, y recuerdo haberme sorprendido también por las muestras, tal vez alguna de las que hablaba Juan hace un momento, de arte moderno y arte contemporáneo en el Mali, ¿no? Y haber tenido alguna sorpresa y muchas preguntas, ¿no? Para decodificar lo que allí se encontraba. Pensaba también, y lo habremos pasado todos, en estas visitas que hacíamos cuando estábamos en el colegio, ¿no? Cuando nos anuncian que vamos al museo y todo el mundo se emociona porque es un momento para salir del aula, para hacer cosas distintas. Y estas visitas de pronto que hemos hecho al Museo de Arqueología o al Museo de la Nación, que está aquí tan cerca, que eran pues de toda la mañana, ¿no? Que uno llegaba y empezaba con poblamiento americano, luego veías las manos de Cotoche, luego que el intermedio tardío, luego pasabas por la conquista, luego terminabas, bueno, viendo el gobierno de Alan García o el de Fujimori según la edad que tuvieras, ¿no? Y era la historia del Perú en 3 horas y era larguísimo. Era, en algunos momentos podía ser hasta tedioso, ¿no? Uno como niño ya no sabe qué hacer, llega un punto en que te aburres, en que quieres tu lonchera, te pones a fastidiar al guía, pero también sucedía seguramente, y nos habrá pasado a todos, que habían guías que captaban nuestra atención, que de pronto sentíamos que los textiles paracas eran la obra de arte más fabulosa que existe y no podíamos creer que nuestros antepasados hayan hecho cosas así, ¿no? De lo hermosas que son, o nos quedábamos encantados con el arte, digamos, con la escuela cusqueña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, desde el área de educación hemos venido conversando de estas experiencias positivas y negativas que hemos vivido todos y hemos ido pensando en un programa educativo que bueno, que está en proceso. Como Juan lo comentó, el museo tiene 1 año y 1 mes. En realidad es un museo bastante nuevo. Y con el programa educativo lo que queremos hacer es replicar algunas de las cosas que nos marcaron, que nos agradaron, también, digamos, imprimir nuestra huella y proponer cosas que esperamos sean interesantes para el público y aprender de aquello que no nos gustó, de aquellas experiencias que tuvimos que sentimos que no nos llevaron de pronto a ninguna parte, ¿no? Entonces, les voy a presentar cuáles son los programas del museo. El primero, y en el cual me voy a extender más, son las visitas guiadas para estudiantes. El siguiente es el programa de Domingos en el MAC, que Juan mencionó muy someramente hace un momento cuando hablaba de las actividades que se hacían en el parque, cuando el museo estaba en construcción. Este es un programa particular porque empezó antes de que el museo fuera inaugurado y como se desarrollaba en el parque para las familias. Luego tenemos el programa Aula MAC y finalmente los cursos del museo para niños, jóvenes y adultos. Empezando con el de visitas guiadas, están dirigidas a estudiantes de todos los niveles, desde preescolar, realmente preescolar, el año pasado tuvimos una visita de niños de 2 y 3 años, escolar, primaria, secundaria y superior, ¿no? Institutos y universidades. Y la actividad suele comprender un recorrido por las salas y un taller acerca de las exposiciones que han visto, si es que el grupo está interesado en ello, ¿no? Hay grupos que prefieren solamente hacer visita guiada y luego partir.
La idea con la visita guiada es vincular a los visitantes con la colección y con las muestras temporales, acercándolos a estas manifestaciones del arte contemporáneo. Ahora, puse esta viñeta de Frato para ilustrar un poquito cómo es o cómo puede ser a veces una visita guiada, ¿no? Ahí le están anunciando a un niño, niños, hoy saldremos, visitaremos el barrio, ¿no? Les piden que vayan en fila de a dos, que se den la mano, que no se distraigan, que no bajen de la acera y que vuelvan al volver a la clase, que cada uno va a dibujar lo que recuerda. Y claro, a este niño, a este grupo de niños les han dado tantas indicaciones que lo que el niño puede dibujar es exactamente la cabeza de su compañero, porque es probablemente lo único que vio durante toda la visita. Y a veces las visitas en los museos han sido así, ¿no? Nos dan tantas indicaciones, nos dicen que copiemos cosas, que realmente no las disfrutamos. Entonces, para nosotros, una visita al museo debe ser una experiencia interesante, que brinde información, claro, pero que también fomente la creatividad y que sea sobre todo una experiencia. ¿Qué queremos decir con eso? Que una visita al museo y estar en contacto con obras de arte debe producir movimiento. No quiere decir que nos ponemos a bailar necesariamente, sino que cuando hablamos de movimiento intelectual a nivel racional, pero también un movimiento emocional. O sea, estar en el museo y contemplar un cuadro o una escultura tiene que producirte algo, digamos, tiene que producirte agrado, miedo, cólera, fastidio, curiosidad, tristeza, ternura, tantas emociones que pueden existir. Y creo que todos podemos entender esto porque si estamos sentados aquí hablando de arte, si educamos en el arte, si somos artistas o si estudiamos arte, es porque en algún momento, al visitar una galería, al escuchar una sinfonía, al estar en un museo, hemos sentido un clic, digamos, con una obra de arte, ¿no? Algo nos ha pasado interiormente al estar en contacto con ella. Bueno, traía como ejemplo una de las obras que tenemos, que es de una artista llamada Cuculí Velarde, que se llama La Santa Chingada. Esta es una escultura pequeña, medirá 40 centímetros, más o menos, ¿no? Es relativamente pequeña, pero nos puede producir muchas cosas, tiene como mucha información escrita, pero también sensorial, ¿no? A ver, si la escribimos, podemos ver que es una mujer que de alguna manera nos puede recordar a la Venus de perdón, de Wildendorf. Tiene un estómago prominente, digamos, tiene unos senos muy grandes, está como abriendo las piernas y abriendo los brazos también. Podemos ver que a la altura de los genitales tiene un candado, tiene el pecho, no sé si logran verlo, quebrado, justamente en la mitad de los senos, y está llena de clavos que sujetan algunas cintas con mensajes. Esta mujer también posee una máscara que tiene un color diferente al que tiene ella, ¿no? La boca pintada, los ojos pintados también, y no parece estar realmente muy feliz esta mujer. Y tiene además una suerte de cinta que la está rodeando, donde podemos leer este texto, ¿no? Que dice: soy tuya, tus deseos son mis mandamientos, tus necesidades son mi deber, tu satisfacción mi ambición. Soy tu sombra, tu creyente ciega, la sacrificada madre de tus hijos, rendida, subordinada, domesticada por ti. Soy tu mujercita ideal, la consagrada mártir de tu vida, bendecida por tu maldición de ser una santa. O sea, esta obra a nivel de texto, a nivel de construcción de la obra misma, a nivel de técnica, nos dice muchísimo, ¿no? Esta podría ser una obra muy rica para trabajar con los escolares, para trabajar con los universitarios, para hablar acerca del rol de la mujer en la sociedad, para hablar de género, para hablar de miles de cosas, ¿no? Pero la traía aquí como ejemplo para mostrar una obra que nos podría movilizar a todos, ¿no? Y a todas. Bueno, entonces, ¿a dónde queremos llegar con las visitas guiadas? La idea no es que solamente las personas adquieran conocimiento, sino que pues tengan una experiencia movilizadora en el museo. Y bueno, nuestras visitas guiadas, como les decía hace un momento, están dirigidas a pequeños, a medianos y a grandes, pero todas comparten algunos ejes, que son de los cuales les voy a hablar ahora. El primero de ellos es que existan diversas manifestaciones de arte y todos hemos tenido contacto con algunas de ellas. Aquí he puesto dos fotos, una de la familia Bayumbrosio que están tocando violín y bailando, y otra que es de un artesano ayacuchano. Pero son ejemplos nada más, ¿no? Todos, si empezamos a recordar, hemos estado en contacto con alguna de estas manifestaciones por la comunidad de la que venimos, por nuestra familia, por nuestro interés personal. Tal vez a algunos les gusta más el arte popular,
otros se quedan con el arte barroco, otros prefieren el arte contemporáneo. Cada uno tiene afinidad con alguno de los diversos tipos de arte. Y lo que quería decir es que ninguno de ellos es mejor a otro, o sea, no pretendemos que la gente venga al museo porque deseamos culturizarla y que conozca el arte así en mayúsculas, sino queremos mostrarle el tipo de arte que tenemos en el museo porque nos parece genial que la gente conozca diversidad de manifestaciones artísticas, básicamente por eso. Lo otro es, perdón, que en las visitas guiadas sentimos que a más sentidos implicados vivimos una mejor experiencia. A veces cuando vamos al museo nos tratan como si fuéramos solo una cabeza, ¿no? Solamente escuchamos y miramos, como si fuéramos este personaje, señor Papa, creo que se llama, Mr. Potato, que es una cabeza con unas patitas así que avanza. Pero no, en realidad tenemos muchos otros sentidos, ¿no? Sería genial que hubiera un museo en que pudiéramos oler, en que pudiéramos tocar. Tal vez ahora no lo podemos hacer concretamente, pero podemos hacerlo desde la imaginación, de alguna manera, ¿no? Entonces, planteaba allí que las obras nos brindan información que no solamente se aprende con las palabras. A veces vamos al museo y solo escuchamos, solo miramos, pero, por ejemplo, estamos viendo en la foto que tenemos al guía y a un grupo de niños de inicial que están replicando la postura que muestra esta escultura, que es Fujimori Fujimori de Graciela de Lozada. Es interesante, ¿por qué? Porque esta escultura podemos decir que es de madera, que es del año tal, ¿no? Que representa tal personaje, pero al ponernos en la actitud del personaje, en el gesto del personaje, entramos de alguna manera en el personaje. Y esta postura misma nos da pues mucha más información, que de otra manera, digamos, desde una mirada un poco más plana, de lejos, no hubiéramos obtenido, ¿no? Por eso nos parece tan importante. Mm. Otra cosa es poder interrogar a los personajes, ¿no? En la colección hemos identificado algunos que creemos que pueden ser de interés de los chicos y que pueden ser detonantes de imaginación, acercarnos a ellos. Este, por ejemplo, es Hu 7 de Hastings y enganchan mucho a los jóvenes con él, ¿no? Con esta actitud que tiene, así como, digamos, tiene una, una pistola en la mano, tiene un balazo, podría ser un personaje muy urbano de alguna manera, ¿no? Entonces dialogamos acerca de quién es este personaje, qué es este punto rojo que tiene en el pecho, qué está haciendo, y tratamos de bajarlo a la realidad de Lima, digamos, ¿no? Si viene en Lima, ¿qué viviría, perdón, dónde viviría, qué le gustaría, ¿no? ¿Qué música escucharía, etcétera, para jugar con la imaginación y las imágenes que podemos encontrar. Entonces, en resumen, digamos, sí, pues a más sentidos implicados, la experiencia se convierte en algo más intenso también, ¿no? Y lo que proponemos es un acercamiento no solo racional, sino sensorial a las obras. Digamos, proponemos incorporar el movimiento corporal, y pongo corporal porque hablamos hace un momento de movimiento racional, pero también de cuerpo. Proponemos interrogar a las obras, proponemos participar de un debate, es decir, que no solamente la gente escuche, sino que pregunte, conteste, no esté de acuerdo, y recibir información acorde al nivel según la edad que uno tiene, en vez de caminar todo el tiempo en silencio, solamente escuchar un discurso, asentir y no preguntar, y lo que nos habrá pasado a todos en la escuela, copiar pies de obra, ¿no? Todos recordamos momentos interminables de andar copiando y copiando y copiando lo que decían las esculturas o las pinturas, etcétera. Y finalmente recibir información general, ¿no? Porque a veces sucede que a los niños y a los adolescentes de pronto les dan información, les dan la misma información que le darían a un grupo de estudiantes de arte, a un grupo de adultos, a un grupo de turistas. Y eso hace que esa información no cale mucho en nosotros. Mm. Consideramos también que las obras pueden ser detonantes de procesos. Estamos viendo en este momento Querer es Poder de Elio Tupac, que es un préstamo de Micromuseo al MAC. Y, por ejemplo, ver esta obra nos puede llevar a hablar de millones de temas, ¿no? Desde hablar acerca del arte chicha, ¿no? Acerca de si es que el arte chicha tiene cabida en un museo, sí, no, ¿por qué? No tenemos una respuesta cerrada, podemos discutirlo. Nos puede llevar a conversar acerca de la migración, ¿no? Eh, cuándo empezó la migración, cuál ha sido el rol de los migrantes, el tema de la economía y los migrantes, porque justamente esta es una imagen que aparece en los camiones, en muchos camiones que vienen con productos de diferentes partes del Perú, ¿no? Podemos hablar de que, ¿por qué hay un león, no? ¿Será que la gente ponía un león a manera de asustar a otras personas, a manera de que fuera un animal protector de su propiedad?
Alguna vez hemos hablado esto con niños y hemos hecho dinámicas para que cada niño encuentre el animal que lo podría proteger y por qué. Entonces, a lo que voy es que detenernos en una pieza y interactuar con ella nos puede permitir conocer mejor la realidad concreta y nos puede servir para empezar a crear e imaginar. Lo que decía hace un momento, ¿no? Acerca de la información. Consideramos que la información debe ser asequible, menos tecnicismos y más explicaciones. De pronto entramos a un museo y nos dicen tal artista es el representante del expresionismo abstracto. Y uno tiene 10 años y ahí ya colgaste, ¿no? 3, 2, 1, te desconectaste. Expresionismo abstracto, o te hablan de un happening. Tú no entendiste qué es eso y nadie te explicó. Ahora, yo no quiero decir que en los museos no se debe usar términos nuevos. Para nada. Está bueno usar términos nuevos. Todos vamos ampliando así nuestro vocabulario y vamos aprendiendo más. Lo que planteamos es que, genial, términos nuevos, pero con una explicación para que podamos aprender el nuevo término e incorporarlo en nuestros saberes, ¿no? Porque si no sucede, como comentaba allí, que nos aburrimos, nos sentimos fuera del lugar y empezamos a considerar el museo como un espacio que no es el espacio para nosotros, ¿no? Y no es la sensación que queremos tener en los visitantes. Algunos sí se animan a preguntar, pero sabemos que son pocas las personas que son valientes y levantan la mano y dicen, mira, lo que estás diciendo yo no lo entiendo, por favor explícame. Porque muchas veces uno dice, qué horror, no conozco ese término, qué vergüenza, soy un ignorante. Pero no queremos que suceda eso, ¿no? Por eso pensamos, nuevos términos sí, con explicación para que la gente se sienta cómoda y pueda aprender cosas nuevas. Otra cosa que es así como me dijo un compañero, es como descubrir el agua vida, ¿no? El artista es un ser humano, sí, es un ser humano como todos nosotros, pero es un ser humano que responde a su contexto social, a su contexto personal, a través de su arte, de las maneras en que él desea y que él puede concretar, ¿no? Pero muchas veces vemos a los artistas como que de pronto habitan en otra galaxia, ¿no? Son seres superdotados, casi casi habitan en el Parnaso, no tienen errores, mágicamente hacen las obras, porque además, digamos, hay una historia de su vida cotidiana, de sus éxitos, de sus fracasos, que no nos cuentan. Y nosotros consideramos que sí es importante estar enterados de esto. Uy, algo pasó. Bueno, les sigo contando. Nosotros consideramos que sí es importante estar enterados de la vida cotidiana de la gente porque esto ayuda a que se humanice a ese artista o esa artista, ¿no? Saber que tuvo tal éxito, saber que fracasó en algún momento, saber que le rechazaron una obra, saber cuáles fueron sus amores, sus decepciones. Sí, se desconectó. Nos ayuda a entenderlo mejor y a identificarnos también con él, ¿no? Conocer incluso cuál fue su técnica, ¿no? Porque los artistas mágicamente no sacan una varita y ¡tarán!, producen una obra o una escultura, sino que hay detrás todo un trabajo, toda una investigación de probablemente muchos años, ¿no? No sé si recuerdan la imagen que puse hace un momento, era la imagen de una obra de Varela. Uy, a ver, sí, de una obra de Varela, Máquina Imposible, y al costado está Nicomedes Santa Cruz. Y ustedes se preguntarán qué tienen que ver Varela con Nicomedes Santa Cruz. Bueno, pues resulta que Varela y Nicomedes se conocían, eran vecinos, ambos vivían en La Victoria, y Nicomedes tenía un taller de metal. Entonces, él fue quien le enseñó a Varela la técnica de ensamblaje que usa. Hoy en día Varela radica en Londres, si no me equivoco, en Inglaterra. Es el responsable de la Escuela de Escultura de Saint Martins. Y bueno, es un artista que ha tenido una trayectoria increíble, tiene 30 o 40 años de trayectoria, que ha tenido una retrospectiva en Londres también. Y miren, quien le enseñó la técnica pues fue Nicomedes Santa Cruz, que además muchos de nosotros no conocemos su labor con el metal, más es conocido su labor con la música, por ser decimista, ¿no? Entonces es interesante pensar en estos dos personajes departiendo, ¿no? De qué hablarían, harían música también Varela, bailaría, ¿cómo sería? ¿No? Nos da una dimensión distinta del artista, ya no solamente vinculada a su labor de escultura, digamos, y de trabajo en metal. Así como esta información que les acabo de comentar, que pudimos obtener porque el equipo de guías empezó a hacer investigaciones sobre las diferentes piezas, sobre Hastings, sobre Varela, sobre Cislo, estamos en proceso de, ¿no? Es una labor que nos va a tomar varios años, como decía Juan hace un momento hablando de investigación, pero que nos parece relevante empezarla y además con una
una mirada más amplia, ¿no? No solamente hablando de la técnica y del lado artístico del artista, sino de verlo como un ser humano con una vida completa y compleja. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es lo que nos proponemos? Movilizar a los visitantes de manera intelectual y sensorial, generar aprendizajes desde la experiencia y propiciar una visita agradable y que las personas deseen volver a un museo. Y lo puse así con mayúsculas porque no es una estrategia de marketing para que la gente desee volver a nuestro museo, sino que sientan que la han pasado bien, que han podido aprender, que el museo es un espacio asequible y cálido y que les provoque volver, perdón, que les provoque, sí, volver a otro museo, volver a vivir experiencias similares en otros museos, en otros espacios. Entonces, ¿cómo aterriza todo esto en los diferentes guiones y recorridos que tenemos actualmente? Se los voy a comentar ahora. Por, digamos, un tema de que tenemos investigaciones en proceso, los guiones y los recorridos por los que apostamos están de pronto más cercanos a lo estético, que nos parece válido también. Como les comentaba hace un momento, tuvimos una visita el año pasado que realmente nos hizo tener calambre cerebral. Nos pidieron un nido con niños de 2 años venir al museo. Y digo calambre cerebral porque realmente no nos imaginábamos cómo hacer una visita para niños tan pequeñitos, ¿no? Yo soy educadora, pero de primaria, y los niños pequeños son una galaxia distinta, ¿no? Entonces pedimos apoyo a una compañera de inicial que nos orientó, nos planteó un guión, le pusimos también ahí elementos nuestros, y bueno, le echamos a andar. Entonces hicimos un guión mucho más corporal, y pensando en los intereses de los niños pequeños, trabajamos con los animales del museo. En la primera imagen ustedes pueden ver a los niños que están echaditos en el piso, están replicando... Ajá, ¿cuál es para apuntar esta? ¡Ay! Algo hice. Ya está. Están replicando la postura de esta salamandra de la obra de Moiko Yacker. Luego los niños se fueron a ver los diferentes animales y finalmente hicieron un taller e hicieron una máscara para ser similares al animal que más les había gustado. En este caso los tenemos nuevamente aquí, echaditos replicando otra vez la postura de la salamandra, y aquí los tenemos mostrándoles su cola de alguna manera a la salamandra, ¿no? Tenían máscara y tenían cola. Sí, está el guía también con ellos. Un siguiente recorrido que tenemos para primaria es el de los monstruos del museo, ¿no? Ya no hablamos de animales porque los de primaria ya, digamos, los niños tienen algunos intereses según la edad, ¿no? Los pequeñitos, hablar de monstruos hubiera sido asustarlos un poco, alguna vez lo probamos y no funcionó mucho. Entonces, sí, hay que reconocer que en este camino hemos tenido aciertos y desaciertos, ¿no? En las primeras visitas guiadas, tal vez durante los 3 primeros meses, nos juntábamos después de cada visita guiada para conversar de qué había salido bien, qué no había salido tan bien, qué podíamos mejorar, con qué cosas se sentían cómodos los guías y todo esto, ¿no? Y afortunadamente tenemos un equipo fabuloso de guías. Todos son historiadores del arte, salvo, bueno, hace poco se ha incorporado un filósofo y una docente y una estudiante de educación, pero todos tienen un alma de niño adentro, ¿no? Entonces ha sido muy fácil que puedan enganchar con estos grupos. Bueno, como les comentaba, en este caso los niños están trabajando con la pintura de Ramiro Llona, lo que va a venir, y están buscando monstruos. En esta pintura, a ver si sale, pensábamos, y salió con los niños, que habían monstruos caracol, porque habían una suerte de antenas y de formas ondulantes. Entonces aquí está el guía y los niños están haciendo como caracoles, en realidad, ¿no? Y han llegado a encontrar hasta 14 monstruos en esta pintura que es bastante grande. También tenemos obras afuera. Esta es una obra de Verónica Vice, que le llamamos el monstruo marino, ¿no? Entonces los niños hablan acerca de la forma que tiene el monstruo, de dónde habita, de qué hace, ¿no? Aquí este grupo de chiquititos. Para inicial y primaria, bueno, sí, pues los monstruos del museo, y también está esta obra de Cislo, que es Duino, y en la que nos focalizamos para pensar en este monstruo que está haciendo, cuál es su postura, y los niños nuevamente hacen una máscara, como podemos ver, y luego regresan a reencontrarse con la obra y con su máscara. Para primaria, ya pensando en tercer o cuarto grado, el año pasado trabajamos básicamente con la obra de Cislo, con el visitante, pensando en aquí podemos verla mejor,
empezando a pensar en quién es este visitante, ¿no? Está ingresando a un espacio, ¿cómo es este espacio? ¿Por qué está ingresando en él? ¿Por qué tiene esta postura, ¿no? ¿Tiene miedo? ¿Se va a enfrentar con alguien? Entonces, después de un rato de interrogar a la obra, digamos, la idea del taller con los chicos es que ellos puedan crear el espacio al que el visitante ha ingresado. No sé si logran ver, pero aquí está la imagen del visitante, ¿no? Se los damos y les damos diversidad de materiales y cada grupo plantea lo que desea. Lo hemos hecho aquí con tercer grado, me parece que es este, con chicos ya un poco más grandes de sexto grado, y con los que vemos a la derecha se nos ocurrió ya salir de este espacio de maqueta, porque a muchos niños les remontaba a la casa, ¿no? Y era bien fácil empezar a poner la cama del visitante, la mesa de noche del visitante, el comedor del visitante. Y dijimos, ok, hay que sacarlos de su espacio, de su zona de confort. Así que salimos al parque y les propusimos que el visitante eligiera una zona donde vivir y que ellos plantearan una instalación del visitante. Entonces lo que vemos aquí es la instalación que ellos crearon con diversidad de materiales, ¿no? Materiales reciclados y la imagen del visitante. Aquí se fueron a la zona en que hay arena, donde hay tierra, se treparon a los árboles. Cada grupo creó lo que mejor le pareció. Luego tenemos ya en secundaria, que no hemos tenido tantas visitas en realidad, habremos tenido 2 o 3 visitas de secundaria. Lo que hacemos son acercarnos al lenguaje de los jóvenes, que es el lenguaje del cómic muchas veces, ¿no? Entonces tenemos muchísimos personajes en el museo, les planteamos recortes de estos personajes y les proponemos que creen una historia, ¿no? Pueden ser con 2 o 3 de los 4 o 5 personajes que les planteamos y que ellos decidan cuál es la temática y cómo va a ser. En este caso, a este grupo le tocó un personaje de El cuadro de los presidentes, de Juan Javier Salazar, les tocó la de Hastings y le tocó esta imagen de Jennifer López que sale en caja negra. Y crearon un cómic llamado El Perú en aprietos. Entonces así cada equipo fue creándolo y es interesante porque sale también mucha crítica social de parte de los chicos. Entonces, para cerrar la parte de visitas guiadas, ¿no? Como les comentaba hace un momento, las visitas guiadas no son, digamos, no son guiones, no son actividades que estén totalmente cerradas, están siempre en discusión. Creamos la propuesta, la aplicamos, la discutimos y la recreamos, ¿no? Y es un trabajo constante, es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy, muy rico de creación, ¿no? Y de nutrirnos además porque es algo que hacemos con el equipo entero, ¿no? No es que una sola cabeza la piensa y se aplica sí o sí, sino que nos sentamos a discutirlo y a recrearlo cada vez. Bueno, yo les he comentado algunas de las actividades que hemos hecho ligadas a la colección, pero también hacemos estas actividades con las exposiciones temporales que duran 2 o 3 meses aproximadamente. Ahora, en cuanto a los otros programas, y hablaré rápidamente porque ya me pasaron el papelito, tenemos el de Domingos en el MAC, que fue el programa que mencionó Juan hace un rato, que nació con la idea de que la gente de Barranco pudiera nuevamente sentirse cómoda en el espacio del parque que sentían realmente que les había sido arrebatado, ¿no? Tenemos todos los domingos actividades de 3:30 a 5:30 de la tarde. Inicialmente, hará 2 o 3 años, esas actividades, dado que el museo no había sido inaugurado todavía, tenían, digamos, eran actividades artísticas, pintura, escultura, movimiento, de todo un poco. Desde el año pasado, desde julio, agosto del año pasado, empezamos a imprimirle este programa las muestras del museo, porque era lógico que si era un programa recreativo, artístico, ligado al museo, pues estuvieran vinculadas la colección o las exposiciones temporales, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, por ejemplo, la imagen que ven aquí es una dinámica que se llama nudos, que está ligada a los nudos de Eielson que tenemos en la colección. La que está aquí abajo es una actividad que estamos planteando a raíz de la muestra de Ágata Ruiz de la Prada para que los niños puedan crear su propio traje en un títere que elaboran también como parte del taller. Y la que está aquí a la izquierda es una actividad que pensamos ligada a hablar, digamos, de la migración, ¿no? Como les comentaba hace un momento con esta obra de Elio Tupac, lo que hacemos es hablarle a los niños de la migración planteándoles un guión donde hay una familia que viene de la sierra a Lima y que no solamente trae, digamos, su arte desde la pintura, sino también desde la música. Y este es un pequeño taller de danza de tijeras que hacemos con ellos, ¿no? No tengo la foto, lamentablemente, pero luego los niños pueden crear su propio tocado, ponerle un nombre en quechua, les planteamos diferentes palabras para que ellos puedan elegir y luego bailan, ¿no? Algunos pasos. Otro programa que tenemos es el de Aula Mac,
que es un espacio de creación y de diálogo con expertos, ya sean artistas, curadores, críticos de arte, en el que, bueno, hablamos básicamente de las muestras temporales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una conferencia de Carlos García Montero que se llama Pensamiento Curatorial Contemporáneo. Luego tenemos, como todo museo, los cursos para niños, jóvenes y adultos. Hemos tenido hasta ahora, bueno, el clásico es el curso, el taller de artes plásticas para niños que pueden ver a la izquierda. Hemos tenido talleres de fotografía, talleres de cómic, taller de, este que ven en esta foto es de introducción al arte contemporáneo, taller de curaduría, de graffiti, de ilustración, de calado, de todo un poco, ¿no? Para proporcionarle una oferta amplia y diversa a la comunidad. Finalmente, no quería perder la oportunidad de invitarlos a la Noche de los Docentes, que vamos a realizar el martes 11 de marzo a las 6:30 de la tarde. Y la idea que tenemos es mostrar el museo, ofrecerles una visita guiada y poder contarles cuál es nuestra propuesta educativa, ¿no? Porque nos interesa estrechar lazos con las diferentes escuelas, inicial, primaria, secundaria, pública, privada. Nos interesa conocerlos y que nos conozcan. Finalmente, aquí pueden tener los datos de contacto, ¿no? Nuestros horarios de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el costo de las entradas. Y bueno, los domingos los barranquinos tienen ingreso libre y los que no son barranquinos pueden entrar por un sol, ¿no? Si es que quieren estar al tanto de nuestras actividades, ese es nuestro Facebook y ahí posteamos casi todos los días las cosas que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias. A continuación procederemos con las consultas del público a los ponentes. El personal de la Biblioteca Nacional pasará por sus asientos y desean hacer alguna consulta de manera escrita. Acá tenemos una consulta. Un momentito. Ah, buena idea. A ver. Bueno, tenemos el Facebook. Ya, genial. Ujú. Bueno, acá hay una pregunta que dice, entiendo que el MAC y el MALI son dos instituciones distintas, pero no entiendo por qué se ha llegado a esta situación. No se, no se puede en su momento unir estas dos instituciones o insertar lo que es turismo con lo que vendría a ser, en principio, museos, ¿no? Y sobre todo arte actual, ¿no? Entonces, eso es una labor encomiable, ejemplar, ¿no? Que deberíamos nosotros también un poco remedarla, ¿no? No sé si quedó aclarada esa pregunta. Sí, 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 claro. En cuanto a las muestras, tal vez no quedó tan claro cuando lo comentamos. Tenemos en este momento nuestra colección. Tenemos también la muestra de Vic Muñiz, sí que ha sido muy publicitada. Seguramente han visto las vallas o los paraderos también. Tenemos a Aga Torres de la Prada y tenemos a Mario Silva. En cuanto a los costos y horarios, son estos. Martes a domingo de 10 a 6 y entrada 6 soles el público en general y 4 soles estudiantes con el carnet, obviamente, ¿no? Y los días domingos, un sol para el público en general. En todos los casos, las visitas son visitas guiadas, o sea, tienen el guía de todas maneras. Y bueno, si alguien no desea, no hay ningún problema, ¿no? Pero queremos que sepan que lo tienen a su disposición. A ver, me preguntan qué propuestas de cursos hay. Hoy se inaugurarán para jóvenes y adultos. Bueno, en este momento en realidad ya estamos a fines de febrero, estamos cerrando los cursos que hemos tenido, el de cómic, el de curaduría, el de introducción al arte contemporáneo, el de fotografía. Sí, ya están todos al cierre, pero vamos a plantear una nueva propuesta hacia Semana Santa aproximadamente, ¿no? Que empieza la temporada de otoño. De todas maneras, aprovecho de invitarlos. El curso de introducción al arte contemporáneo tiene el cierre a este domingo, justamente a las 3 de la tarde, y están todos invitados. Van a poder ver algunos de los productos que se han elaborado, que no son productos en el sentido de un texto o una fotografía, sino más bien son instalaciones y son acciones que los estudiantes del curso van a hacer. El curso fue un curso bastante completo porque fue una parte teórica y una parte práctica. Se interactuó mucho con la colección y con las obras que presentamos en el museo
Y fue también un reto para los participantes, porque no estuvieron solamente en un aula escuchando o dialogando, sino que tuvieron que ir aplicando lo que aprendían en diferentes intervenciones en la calle, en diferentes espacios. Fue un curso bastante rico. Lo pensamos para docentes y para público interesado. Tuvimos en realidad 20 personas, 3 docentes, y los demás eran básicamente artistas o estudiantes. Tal vez nos faltó un poco de difusión, pero nos encantaría contar con ustedes para próximas oportunidades, ¿no?